Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a una entrega más de su noticiero, La Hora Final. Esta es la última parte de lo que hemos estado viendo acerca del anticristo. En la primera parte hablamos del anticristo en las cartas de Juan. Luego vimos la palabra profética de Mateo 24 y hoy lo vamos a ver desde el punto de vista del apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, del versículo 1 al 12, donde Pablo nos advierte sobre un personaje misterioso a quien él llama de la siguiente manera. Versículo 3: pero nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sabemos que la esperanza bienaventurada de la iglesia es el arrebatamiento. Sabemos que luego del arrebatamiento vienen 7 años de tribulación sobre la tierra. Sabemos que el anticristo ha de manifestarse pre-arrebatamiento, antes del rapto de la iglesia y por supuesto antes de la segunda venida de Cristo en gloria con su iglesia. Por eso dice el versículo 1 y 2: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que la definición que Pablo nos da sobre este personaje está íntimamente relacionada con la apostasía. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo esto claramente coincide con lo que vimos en las cartas de Juan y en Mateo 24. Y es importante notar, amados, que según el Nuevo Testamento, la apostasía es rebeldía contra Dios. Es el apartarse de la verdad de Dios por parte de su pueblo. Es introducir herejías dañinas dentro del cuerpo de Cristo. Por aquellos que quizá unas veces vimos como líderes cristianos de alto perfil, pero que hoy por hoy han venido deteriorando su imagen y han apostatado de la fe, introduciendo sutilmente herejías y falsas doctrinas en el cuerpo de Cristo. Para que exista apostasía, amados, tiene que haber primero una identificación de estos personajes con el pueblo de Dios, es decir, la iglesia. Así que los apóstatas no son los judíos, porque usted y yo sabemos que hasta el día de hoy ellos rechazan al Mesías, rechazan a Cristo, sino que los apóstatas son cristianos profesantes que claramente, como dice la Escritura, abandonan la fe. En Mateo capítulo 24, verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto hace, amados, que lo que Pablo añade sobre el hombre de pecado se convierta en un tema mucho más interesante todavía. Porque dice en el versículo 4 de segunda de Tesalonicenses lo siguiente: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente, esto parece aludir a la profecía de Daniel, que vamos a leer con la ayuda del Señor, capítulo 11, verso 31 al 36, que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio,
y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El verso 36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Probablemente en este pasaje hay un triple cumplimiento que ya vimos en los temas anteriores. Primero vimos que era Antíoco Epífanes, que profanó el templo. Después vimos a Tito, hijo del emperador Vespasiano, haciendo lo mismo antes del año 70. Y luego, en nuestros días, lo hará el anticristo, conectado a la segunda venida e íntimamente ligado a la apostasía que está introduciéndose de manera vertiginosa en la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice la palabra de Dios: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y obviamente este es el anticristo. Pero a diferencia de las otras dos abominaciones de desolación, este último anticristo no profanará solamente el templo físico de Jerusalén, que está próximo a ser reconstruido, pues sabemos que este anticristo hace un pacto con la nación de Israel y levanta el templo una vez más en Jerusalén, sino que lo hará con su falsedad, atacando antes al verdadero templo de Dios, que es la iglesia. Lo que lo detiene hasta ahora, el poder providencial de Dios, dice el versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Tú y yo sabemos que lo que lo detiene es el Espíritu Santo que habita en el cuerpo de la iglesia, y por supuesto el poder providencial de Dios que evita que haga lo que tiene que hacer. Pero ese Espíritu Santo habita en el cuerpo universal de creyentes, y ese cuerpo universal de creyentes sabemos que se llama la iglesia. Así que, amados, debemos de ser cautelosos en asumir que cuando Pablo habla del templo de Dios, se refiere únicamente al templo físico de Jerusalén y su destrucción. Nunca debemos olvidar que hoy mismo tú y yo estamos en grave peligro, que tú y yo somos el templo del Dios viviente. Muchos erróneamente han enfocado su atención en el lugar de un templo físico que va a ser reconstruido y que ocupa el plan futuro de Dios, por supuesto. Cuando el enfoque neotestamentario de la palabra templo y su uso, que es naón, como ustedes ven, en hebreo siempre es iglesia. Veamos 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, amados, debemos estar alertas, porque ya hoy el espíritu del anticristo arremete con fuerza contra el templo de Dios que somos nosotros, introduciendo herejías, falsas enseñanzas, dando mal testimonio, y por supuesto tú y yo, hoy por el Espíritu Santo,
Somos llamados a comprender que la iglesia ha sido levantada bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, y es el tercer templo que Cristo prometió que se levantaría sobre la tierra. Obviamente entendiendo que en breve el anticristo hará un pacto con la nación de Israel y también levantará el templo físico en Jerusalén y lo profanará terriblemente a la mitad de los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación. Se sentará en el templo y se hará adorar como Dios, cumpliendo completamente la profecía. Pero amados, no nos queda más y no nos cabe la menor duda de que el verdadero templo de Dios hoy, que somos nosotros, está en grave peligro. Y en estos últimos días, mucho más, cuando vemos a través de las redes la apostasía que se está manifestando a través de líderes que una vez nos edificaron, que una vez bendijeron profundamente nuestras vidas y que obviamente seguimos y admiramos. Pero debemos entender que el ministerio de la iniquidad ya está en acción. Y es donde el espíritu del anticristo ya está actuando dentro del cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál es la conclusión de esto? Lo que la Biblia dice sobre el anticristo, por supuesto, es muy amplio. Y haríamos un estudio profundo sobre él de muchas horas. Pero tenemos suficientes descripciones para poder identificar confiadamente a estos anticristos que se están levantando en nuestro tiempo. Sin embargo, debemos ser cautelosos al tratar de identificar el último anticristo, porque ese personaje sigue siendo en gran parte un misterio. Lo que sí sabemos es que será la manifestación más severa del cruel del espíritu que se opone ya no solamente a la iglesia de Cristo, sino que luego del pacto con la nación de Israel, perseguirá a los cristianos que se quedan del arrebatamiento. Porque aunque muchos no crean, hay muchos creyentes carnales que se van a quedar. Y contra ellos arremeterá profundamente el anticristo sin misericordia. Así que, amados, que no nos quede la menor duda de que estos son los últimos días y que sin duda alguna el personaje mundial llamado anticristo ya existe y estamos a la puerta de su manifestación. Que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento y estemos preparados, porque simultáneamente también el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Y tú y yo somos llamados en esta hora por el Espíritu Santo a estar enteramente preparados. Vendrá un momento en que no hay manera de hacerlo. No importa si es en un mes, en un año, el año entrante, la Biblia dice, estemos preparados porque la venida del Señor viene como ladrón en la noche. Para que no nos sorprenda, para que no se nos cierre la puerta y quedemos fuera, tú y yo hoy ya debemos estar listos para ese glorioso evento, dándonos cuenta a nuestro alrededor de la gran apostasía que ha invadido la iglesia y cuidándonos, por supuesto, de ella, para ser vírgenes puras y sin mancha a la espera de nuestro glorioso esposo Jesucristo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Los esperamos en otra entrega de este su noticiero, La Hora Final. Hasta la próxima.